Muy buenas noches para todos. Bueno, yo me llamo José Alejandro Pavón Lugo, estoy desarrollando un técnico en asistencia administrativa y en esta oportunidad, en base a la competencia de ética y valores, les voy a hablar acerca de la toma del Palacio de la Justicia. Mi número de ficha es 3170234. Procedo con la siguiente diapositiva. Bueno, poniéndonos ya un poquito en contexto, vamos a hablar del M-19, que fue pues el grupo guerrillero que se encargó de desarrollar esta protesta. Bueno, este acto se llevó a cabo el 6 de noviembre del año 1985, aquí en Bogotá, al lado de la Plaza de Nariño. Este, este acto de vandalismo tiene como nombre la toma del Palacio de la Justicia o, entre otros, la Operación Antonio Nariño. En la imagen superior de mi derecha tenemos pues el Palacio de la Justicia antes del ataque que se desarrolló entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre, y en el cual pues miembros del grupo guerrillero M-19 tomaron el Palacio de la Justicia con un total de 350 rehenes. Eh, Después de esto, la policía y las fuerzas militares decidieron hacer la retoma, tuvieron la orden de hacer la retoma del Palacio de la Justicia. Entonces, por ende, se vio como un acto de violencia en el transcurso del día. Bueno, este acto dio hasta el 7 de noviembre de 1985, eh, y fue un acto que tiene demasiada importancia en base a los procesos de paz en Colombia. Y, y en ese entonces estaba de cargo el presidente Belisario Betancur, del cual hablaremos más adelantico. Entonces voy a proceder. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar del incumplimiento del gobierno para con este grupo guerrillero. Bueno, en base a un preacuerdo de paz que se había pues firmado con este grupo guerrillero, eh, se dan varios motivos por los cuales este grupo decide pues hacer toma del Palacio de la Justicia, pero lo ven más como una protesta o como una demanda ante el presidente y lo ya pactado. Uno de ellos pues fue la reincorporación a la sociedad. Este grupo se vio afectado porque la sociedad colombiana pues no estaba del todo de acuerdo con ese aspecto o ese punto de convivencia con estas personas. Por otro lado tenemos la reparación de las víctimas. Hubieron muchos pues asesinatos, secuestros, malas acciones. Entonces, pese a esto, la sociedad no tomaba o no veía como con mucha confianza esta clase de acuerdos para convivir con estas personas que, bueno, las garantías políticas también son demasiado importantes, ya que en varios aspectos pues no estaban de acuerdo con el desarrollo que podía pues traer esto, más que todo las consecuencias que podía traer en el tema de que Colombia no confiaba como tal en estas personas guerrilleras. eh, bueno, continuamos con la justicia. Jugar con los límites a la justicia se le hacía demasiado difícil o muy complicado poder confiar en personas que en su momento pues eh, damnificaron, hicieron daño al país como tal. Entonces, en esta imagen tenemos referencia, en esta diapositiva tenemos referencia a la violencia a la cual estábamos o estaban ligados las personas de la sociedad colombiana y también los integrantes de este grupo guerrillero. También tenemos un porcentaje, y hay más de 157 secuestros que este grupo pues realizó, ejerció ante todos. Y también
hay una imagen que hace referencia a la que, a la muy poca confianza que tenían las personas. Los miembros del M19 se sentían pues excluidos de la sociedad, no sentían como esa convivencia y por ende se perdió la confianza. Continuamos. ¿Por qué el M19 decidió tomar el Palacio de la Justicia? En esta diapositiva hace referencia a los 4 aspectos importantes. Eh, Como primero tenemos el incumplimiento del tratado que se había realizado. Bueno, pese a la violencia, ya lo indicaba anteriormente, habían otros factores que también agregaban o daban peso a esta protesta o a esta demanda ante el presidente. Como una de ellas tenemos los recursos naturales de Colombia. En ese entonces estaban siendo exportados a empresas internacionales y el ELN estaba en desacuerdo con esta toma de decisiones. Continuamos con la exportación de personas colombianas a los Estados Unidos. Eh, Esto también era uno de los puntos fuertes en los cuales pues el M19 estaba de acuerdo con todo el proceso. Ellos sintieron que se estaban viendo vulnerados sus derechos humanos a la hora de realizar el tratado y pues no recibir o no cumplir como tal las especificaciones y todo este tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos que tenemos todos como personas. Bueno, fueron estos los 4 motivos por los cuales el M19 decidió pues ejercer esta demanda ante, ante y desarrollando la toma del Palacio de la Justicia. Ok, continuamos. ¿Quiénes eran los líderes del M19 en ese entonces? Pues viendo que el líder como tal es Carlos Pizarro León Gómez. Él fue el encargado de firmar el Tratado de Paz eh, y él era el líder absoluto, por decirlo así, del M19. Pero para ese entonces, ese acto de vandalismo lo llevó a cabo uno de los, un integrante de las fuerzas del M19, el cual era Luis Otero Cifuentes. Él fue el encargado de llevar a cabo este ataque ante la sociedad, ante Bogotá y todo este tema, pues que es muy controversial, no, sino muy importante, porque ellos lo vieron más como la forma de hacer ver que también tienen sus derechos como personas. Entonces, continuamos. Bueno, en el año 1985 teníamos al presidente Belisario Betancur Cuartas. Aquí tengo 2 imágenes en referencia al presidente. Era un presidente eh, que nació el 4 de febrero de 1923 y falleció el 7 de diciembre en el año 2018. Su mandato duró desde el 7 de agosto de 1982 hasta el 7 de agosto de 1986. Es muy importante aclarar que este presidente no tuvo una confianza absoluta con esta organización guerrillera, como lo es el M19. Por ende, hoy en día es una incógnita el, el saber cómo se llevó a cabo como este tratado, como este acuerdo ante esta comunidad guerrillera. También continuamos. Bueno, ¿qué consecuencias le trajo este movimiento, este, este suceso tan perjudicial a Colombia? Entonces, una de las consecuencias más importantes fue el trauma a nivel pues, social que dejó la violencia, el desarrollo de este hecho, ante los decenas de muertos que quedaron, que se produjeron en este suceso. También casi la destrucción del Palacio de la Justicia fue muy crucial y
el país colombiano perdió muchísima confianza, perdió demasiado la confianza, quedó como un país traumado por la violencia y por la corrupción más que todo. También se dice que eh, en su entonces Colombia quedó marcada. Esto fue un suceso que marcó a Colombia a nivel histórico y por ende son las consecuencias que tenemos. Bueno, en 1990 llegamos a... Bueno, llegamos no. Ya teníamos otro presidente a cargo del país, el cual era Virgilio Barco, el cual nació el 17 de septiembre de 1921 y murió eh, el 20 de mayo de 1997. Bueno, se llegó a un acuerdo de paz con esta fuerza, con esta entidad guerrillera, en el año 1990. Bueno, todavía estaba de líder de este grupo el señor Carlos Pizarro y el presidente Virgilio Barco eh, llegó a un acuerdo de paz con esta entidad, marcando la historia de Colombia a nivel histórico, desarrollando un tratado muy importante eh, a nivel histórico. Y bueno, este presidente logró ejercer o logró fomentar, se puede decir de esta forma, lo que el presidente Belisario Betancur en su mandato pues no pudo como tal no aclarar sino concretarlo, por decirlo así. El presidente Virgilio Barco llegó a un acuerdo con esta entidad y gracias a esto pues se pudo llegar a un acuerdo de paz que hasta hoy en día fue el primer acuerdo de paz que se desarrolló en América Latina y fue en Colombia. Entonces, gracias a esto se llegó a, se llegó a lograr la paz en Colombia, lo cual pues trajo pues no mucha confianza, pero sí un poco de estabilidad en el país hasta dicho entonces. También cabe aclarar que la firma de este acuerdo fue muy importante. Después de dicho acuerdo, 7 años después, pues el presidente Virgilio Barco pues falleció, pero quedó en la historia de todo Colombia como el presidente que logró traer la paz a Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo.